Una vez que finalizamos el módulo de productos fitosanitarios, corresponde ver dentro de lo que dicta Global Gap el módulo de gestión del suelo y su conservación. Lo primero que nos indica el protocolo es que la buena gestión del suelo asegura su fertilidad a largo plazo y contribuye a un mayor rendimiento y rentabilidad. Dentro de las cosas que nos solicitan es si existe un plan de gestión del suelo, si es que el productor deberá demostrar que ha considerado las necesidades nutricionales del cultivo y la necesidad de mantener la fertilidad del suelo. Y como evidencia de esto nos solicitan disponer de registros de los análisis de suelo o literatura específica del cultivo de sus necesidades, ya por ejemplo nutricionales. Por ejemplo, no sé, del maíz, de la canola, en el caso nuestro de la escuela, ¿ya? También consulta sobre la rotación de cultivos, si se realizan rotaciones de cultivos en el predio con el fin de mejorar la estructura del suelo y minimizar las plagas y enfermedades transmitidas por el suelo. Recordemos, y lo hemos visto anteriormente, que la rotación de cultivos mejora la estructura del suelo debido si nosotros vamos rotando o vamos alternando cultivos que tengan diferentes sistemas radiculares. Ya, por ejemplo, si en una temporada en el predio X pusimos, por ejemplo, maíz, ya, ojalá en la siguiente temporada poner cultivos que sean con una raíz que sean más profunda, ¿ya? También de distintas familias, que sean cultivos de distintas familias, cosa de que se vaya cortando los ciclos de plagas y enfermedades transmitidas por el suelo, ¿ya? También es importante y te consulta sobre las técnicas de mejoramiento del suelo y consulta si se han aplicado técnicas adecuadas para mantener la estructura del suelo y evitar su compactación, como por ejemplo cultivos de raíces profundas, si nos preocupamos de que el suelo tenga un buen drenaje, que la maquinaria utilice neumáticos de baja presión, etcétera, etcétera. Otro punto que consulta en el módulo de gestión del suelo es sobre las técnicas que evitan erosión y es sobre si el productor aplica prácticas de conservación de suelo y medidas reparadoras, ya como coberturas de suelo, técnicas de laboreo, cortavientos, uso de riego que eviten el escurrimiento de la capa del suelo. Esto nosotros lo vimos en el ramo de suelo hace unas actividades atrás. También solicitan el análisis de suelo y que estos sean realizados periódicamente y en laboratorios certificados y además que se mantengan respaldo. Recuerden que en el manual de BPA, dentro de los documentos de respaldo que uno debe tener son los análisis de agua, análisis de suelo, los análisis de multirresiduos, ¿ya? Dentro de otros las facturas, etcétera, etcétera. También consulta sobre si el productor considera los fertilizantes orgánicos, ¿ya? Si considera el aporte de los fertilizantes orgánicos. Y para eso debemos hacer un análisis de esto también, o bien usar valores que sean estandarizados, reconocidos de la enmienda orgánica o el fertilizante orgánico que nosotros estemos utilizando, ¿ya? Y deben ser considerados a fin de evitar la contaminación del suelo, ¿ya? Y a esto se refiere que, por ejemplo, podamos aplicar una sobredosis de algún elemento que pueda provocar alguna toxicidad en las plantas y contaminación en el suelo. Sobre la fertilización, también hacer la consulta sobre si la persona que realiza las recomendaciones para la fertilización son personas competentes. ¿Ya? Esto también nosotros lo vimos en el módulo de productos fitosanitarios y también hay que considerarlo para el tema de la fertilización. ¿Ya? También solicita que se mantengan registros de aplicaciones, ¿ya? Y ahí considerando una serie de datos, las fechas, el lugar donde se aplicó, el cultivo que se aplicó, con qué maquinaria se hizo, cuál fue el tipo de fertilizante, las dosis por hectárea, el aporte que hace el fertilizante que estamos utilizando respecto al nitrógeno, el fósforo y el potasio, quién fue la persona que lo aplicó, ya, y quién está respaldando esta aplicación.
También se habla sobre el almacenamiento de los fertilizantes, que ojalá estén en una bodega aparte de los productos fitosanitarios, ¿ya? Y siempre sobre pallet. Ahora bien, si no es posible que tengamos una bodega aparte y las almacenamos en la misma bodega de fitosanitario, la bodega tiene que estar subdividida y evitar que se junten los productos fitosanitarios con los fertilizantes. Tienen que estar debidamente señalizados, como les decía, y en orden, y una bodega limpia. Después del módulo de gestión del suelo, también hay un módulo sobre la gestión del agua. Y ahí el protocolo lo primero que indica es que el agua es un recurso escaso y el riego se debería planear y diseñar de acuerdo a una adecuada previsión y o con un equipamiento técnico que permita su uso eficiente. Recuerden que aquí estamos hablando de buenas prácticas, ¿ya? De buenas prácticas de producción. Entonces, todo esto apunta a hacer todo más eficiente y evitar el mal uso de los recursos que tenemos disponibles en el predio, ¿ya? Lo primero que hace es también preguntar sobre el plan de gestión de agua. Y aquí se deben tener identificadas todas las fuentes de agua y las medidas para asegurar la eficiencia de dicha aplicación. Ya en este caso, este plan de gestión tiene que estar por escrito, incluir mapas, fotos, dibujos que indiquen las fuentes de agua y las instalaciones fijas y también el recorrido del agua, además de incluir el mantenimiento de los equipos y además si las personas que están encargadas de los equipos, de hacer el tema, de aplicar el agua de riego, tienen las competencias adecuadas. El análisis de agua tiene que ser realizado por un laboratorio acreditado y tenemos que considerar tanto el agua de bebida para los trabajadores como para el ganado y también el agua para el riego, ¿ya? Siempre tenemos que ceñirnos a las normas del país donde nosotros estamos produciendo. Y estas normas fijan límites máximos para ciertos parámetros de acuerdo al uso que nosotros le queramos dar al agua. Por lo tanto, al agua potable se rige por la norma chilena 409, donde te dan límites máximos para parámetros microbiológicos y de turbiedad del agua, para sustancias químicas que son importantes para la salud, sobre características organolépticas y también sobre parámetros de desinfección, ¿ya? El agua de riego está regida por la norma chilena 1333, ¿ya? Y acá encontramos algunos antecedentes, por ejemplo, que el contenido de coliformes fecales debe ser menor a 1000 en 100 ml de agua. Recuerden que los coliformes fecales son organismos que están en las fecas, ¿ya? Y el tema del pH, el agua de riego debería estar dentro de los 5,5 a 9 de pH, ¿ya? Y además exige que debe haber una evaluación de riesgo donde se deben cubrir los riesgos de contaminación física y química del agua, ¿ya? La evaluación de riesgo es eso, es determinar dónde están los puntos críticos donde se nos pueda contaminar el agua y además debemos contemplar medidas correctivas, ¿ya? Recuerden que en las buenas prácticas agrícolas siempre están apuntando a la calidad y la inocuidad del producto. Entonces, todo esto, esta gestión del suelo, la gestión del agua, también están creadas o tienden a evitar la contaminación del producto, ¿ya? Dentro del módulo de gestión del agua, también hace hincapié en hacer un uso racional del recurso, ya por ser un recurso escaso, y que el agua de las pulverizaciones también deben ser agua potable, ¿ya? Para evitar cualquier contaminación que le podamos transmitir al producto.
Un tercer módulo que vamos a ver es sobre el módulo de manipulación del producto, ¿ya? Y se habla de manipulación del producto porque puede ser tanto en cosecha como en post cosecha, y eso es según sea el caso, ¿ya? Lo primero que todas, dentro del protocolo hay algunos puntos de control que son exigidos y que el productor tiene que cumplirlos sí o sí, ¿ya? Y lo distinguen o lo señalan como mayores, ¿ya? Hay otras que son menores, que el agricultor tiene un cierto porcentaje de poder fallar en estos puntos de control, y hay otras consultas o exigencias que son recomendadas, es deseable que el productor las haga, pero no está obligado a cumplirlas ni a hacerlas, ¿ya? Y dentro de este módulo de manipulación del producto, casi un 95% de lo que se exige es obligatorio, ¿ya? Porque es un punto crítico donde podemos perder la inocuidad del producto, ¿ya? El punto más crítico es el tema de la cosecha. La evaluación de riesgos de higiene, que es lo primero que nos piden, debe incluir la cosecha, los procesos de transporte dentro y fuera del predio y la manipulación de post cosecha si corresponde. Digo si corresponde porque hay muchos predios que no tienen packing interno y ellos cosechan y envían su fruta a un packing de afuera y para que manipule su fruta o selecciona su fruta. En cambio, hay predios que sí tienen packing dentro del mismo predio y hacen una selección, una preselección ahí internamente, ¿ya? Y es ahí donde aplica esta evaluación de riesgos de post cosecha. Y además, esta evaluación de riesgos de higiene debe abarcar los contaminantes físicos, químicos y biológicos que puedan llegar a la fruta y romper la inocuidad. Hablamos de contaminantes físicos, por ejemplo, vidrios, metales, madera, plásticos, ¿ya? ¿Y cómo pueden llegar a la fruta? Por ejemplo, las maderas o astillas de, no sé, si utilizamos beans que sean de madera, que antiguamente se utilizaban, al vaciar el capacho puede que choque la fruta con la pared del beans y se pueda incrustar dentro de la fruta una astilla de madera, ¿ya? Del beans. También el plástico puede, no sé, muchas veces utilizamos plásticos por ejemplo, de los beans plásticos a lo mejor también no están en buen estado y puede un pedazo incrustarse en la fruta. Y en el momento de la selección no se da cuenta y queda ahí, ¿ya? Y ya estamos perdiendo inocuidad. El tema de los metales es debido, por ejemplo, a que la gente pueda utilizar joyas mientras está cosechando, cadenas, aros, anillos, etcétera, que puedan caerse en algún minuto y también estar dentro de la fruta. Y los microbiológicos, obviamente, son aquellos que pueden, no sé, llegar cuando la persona, no sé, le sangra la nariz y cae sangre sobre la fruta. Si la persona fue al baño, no se lavó las manos. Si la persona está resfriada y estornuda o tose sobre la fruta. Todos esos organismos microbiológicos pueden llegar a la fruta de esas maneras, ¿ya? También, por ejemplo, si las personas están trabajando sin gorro y con el pelo suelto, también pueden caer pelos y eso también son contaminantes. Como hay una evaluación de riesgo, también solicitan que hayan procedimientos e instrucciones de higiene. Estos estarán diseñados con el propósito de prevenir la contaminación del cultivo, de las áreas de producción del cultivo y del producto cosechado, y está basado obviamente en la evaluación de riesgo que hicimos con anterioridad. También debe existir capacitación del personal y lo primero que vimos fue que la capacitación la puede dar incluso un supervisor interno del predio, pero debe existir evidencia que el personal ha recibido instrucciones específicas sobre los procedimientos de higiene para las actividades de cosecha y manipulación del producto, ¿ya? Y obviamente aquí aparecen de nuevo los registros
que son muy importantes porque es la evidencia de lo que nosotros hacemos, ¿ya? Y el registro aquí debería considerar el nombre de la persona, la fecha, su firma, cuántas horas duró la capacitación, quién dio la capacitación y qué temas específicos se trataron, ¿ya? También considera que debe existir dentro del predio carteles visibles en lugares relevantes con instrucciones sobre higiene y necesidad de lavado de manos antes de manipular los productos, ¿ya? Y eso tienen que estar en lugares que sean como estratégicos, donde esté el personal con mayor frecuencia. Restricciones. Se restringe fumar, comer, masticar y beber en áreas específicas como por ejemplo los lugares de cosecha, los lugares de manipulación de los productos y lugares de almacenamiento de los productos de cosecha, ¿ya? Acá beber agua obviamente es una excepción, ¿ya? Se hace una excepción. Las instalaciones sanitarias deben estar disponibles, en buen estado y limpias. Debe disponerse de jabón y toallas para que las personas se puedan lavar las manos y secar las manos. Además en este caso de las instalaciones sanitarias para lavado de manos, debe disponer de agua potable para el lavado de ellas. Y además las instalaciones como los baños químicos tienen que estar cerca del lugar de cosecha, ¿ya? Y disponibles para los trabajadores. En cuanto a los recipientes de cosecha, los bins o los capachos, ya con los que cosechamos tienen que ser exclusivos para este fin. Aquí a lo que me refiero es que, por ejemplo, en este bins no hayamos trasladado o almacenado, no sé, algún producto fitosanitario, fertilizantes con anterioridad, sino que sea solamente para el fin de cosechar y almacenar la cosecha acá. Deben limpiarse constantemente, debe haber un procedimiento de limpieza y de higienización de los capachos, de los bins, de las tijeras, por ejemplo, o cualquier otra herramienta que nosotros utilicemos, instrumento que utilicemos para cosechar, ¿ya? Y además debe haber un registro de esa limpieza y el producto que nosotros utilizamos para limpiar debe estar bien dosificado. También debe existir limpieza de los vehículos de transporte de los productos de cosecha, ya sea el carro o el camión donde nosotros transportamos, el carro portabins, y al igual que los recipientes de cosecha debe haber un procedimiento de limpieza, debe haber un registro de limpieza también, ¿ya? Y en el momento de la cosecha nosotros es importante que saquemos muestras de lo que estamos cosechando y realizar el análisis de multiresiduos. Los análisis de multiresiduos que enviamos a laboratorios que estén certificados nos entrega información sobre los ingredientes activos en la concentración que pueda existir o haber quedado en la fruta, ¿ya? Y eso es importante, que hay que hacerlo porque es un respaldo para el productor, ¿ya? Entonces, de todos los productos que nosotros aplicamos en la temporada, productos fitosanitarios que aplicamos en la temporada, se analizan los ingredientes activos en esas frutas si es que quedaron o no residuos, ¿ya? Y hay límites máximos para ello, ¿ya? Hay límites que están permitidos de concentración de ese producto si es que se encuentran, y hay una cierta cantidad que está obviamente prohibida, ¿ya? Y que nos va a impedir, por ejemplo, vender un producto a cierto mercado si es que nos pasamos de ese rango de residuos. Ahora, ¿para qué hicimos todo ese proceso de implementación, de dedicarnos a hacer las cosas bien y aplicar buenas prácticas en nuestro campo? Es para esto, para lograr una certificación. ¿Y cuál es el objetivo de la certificación? Es garantizar que se han implementado en el predio las distintas etapas del proceso productivo, todos los requerimientos o exigencias establecidas en los protocolos de buenas prácticas agrícolas, ¿ya? En cuanto a capacitaciones, en cuanto a los productos fitosanitarios, en cuanto a la gestión de envases vacíos, la salud y seguridad de los trabajadores,
la gestión del agua, la gestión del suelo, productos fitosanitarios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y la manipulación y la manipulación de los productos. Entonces, el objetivo nuestro, después de todo ese trabajo que hay que hacer, es esto, lograr esta garantía, este certificado que garantiza al consumidor o a quien nos va a comprar nuestros productos, ya que nosotros hicimos las cosas bien y que ese producto que yo estoy vendiendo es inocuo y es de calidad y está producido bajo las normas de los protocolos de buenas prácticas agrícolas. Ahora, ¿cuáles son los pasos para poder certificarse? Primero que nada, obtener los documentos normativos de Global Gap y las listas de verificación, es decir, buscar el protocolo. ¿Ya? ¿Y dónde lo encontramos? Aquí, en esta página podemos descargar las listas de verificación o los bien llamados protocolos. Aquí tenemos dos alternativas. Podemos, si tenemos un buen conocimiento de lo que hay que hacer y entendemos bien el protocolo, podemos nosotros aplicar solos este protocolo o bien buscar asesoría externa. Esto es opcional, pero tiene un costo extra. ¿Ya? Después de eso, tenemos que contactar al organismo de certificador del país y comparar ofertas, porque esto tiene un costo adicional. ¿Quiénes son los organismos de certificación? Son aquellos que van a venir a revisar mi campo y decirme, sí, usted cumple con el protocolo o no cumple. Si no cumplo, tendré que hacer las medidas correctivas que me van a indicar el organismo de certificador. Después de eso, me tengo que registrar con el organismo certificador. Después de que yo me registré con el organismo certificador, ya que yo elegí, voy a hacer una autoevaluación, ¿ya? Y eso en buenas prácticas agrícolas se llama auditoría interna. ¿Y cómo se hace esa auditoría interna? Se hace utilizando una lista de verificación y yo voy viendo si cumplo o no cumplo. ¿Se acuerdan cuando ustedes hicieron una lista de verificación con la evaluación de la bodega de pesticidas? Acá es lo mismo. Tú vas viendo cada uno de los puntos que te va exigiendo el protocolo y vas viendo si cumples o no cumples. Y obviamente los puntos que no son cumplidos tengo que ir viendo cómo los corrijo. Después de que hice mi autoevaluación y obviamente corregí lo que yo detecté que estaba fallando, se coordina una reunión con el organismo certificador aprobado por Global Gap y un inspector va a realizar entonces la primera inspección en el campo. Y en esa primera inspección, si te encuentran alguna falla que tú no detectaste en la auditoría interna, el inspector te va a dar acciones correctivas si es que es necesario. ¿Ya? Y una vez cumplido con éxito los requisitos de las normas, se va a recibir un certificado Global Gap. Ahora bien, yo para buscar un organismo certificador ingreso a la página que está acá arribita, globalgap.org, busco la región, en este caso Sudamérica, mi país, Chile, y me van a aparecer cuáles son las opciones que yo tengo. Entonces, acá tenemos 3 organismos certificadores, ¿ya? Y acá también tienen ellos una evaluación. Y ahí yo puedo elegir, ¿ya? Si elijo por el ranking, cuáles fueron mejores evaluados, o bien elijo por precio, porque ellos tienen un costo. Después, ¿cuáles son las particularidades de la certificación? Se auditan todas las etapas y áreas de la producción, te auditan todo el campo, es decir, te revisan todo el campo. Sin embargo, la certificación es por cultivo o por producto. En el caso de nosotros, por ejemplo, cuando nos certificábamos, nos revisaban todo el campo, pero certificábamos 3 productos, que eran las manzanas, los kiwis y cebollas, ¿ya? Y no por eso, por obtener la certificación, se certificaba también el maíz o cualquier otro producto que nosotros tuviéramos en ese momento. No, se certifica por cultivo o por producto. Una segunda característica o particularidad de la certificación es que esta dura 1 año para la versión que correspondiente, ¿ya? Cuando yo descargo el protocolo, ahí me aparece la versión.
y las versiones se actualizan cada 2 años. ¿Ya? ¿Por qué se va actualizando? Porque el mercado va cambiando, entonces puede que algún punto de control o alguna exigencia que en un minuto no fue necesaria o era como recomendada, después a los 2 años después puede ser que sea exigencia 100% y que haya que cumplirla sí o sí. Entonces, por eso se actualiza cada cierto tiempo, ¿ya? Porque el mercado va cambiando, porque las tecnologías van cambiando, también van apareciendo plagas nuevas o enfermedades nuevas y también eso tiene que ir de acuerdo al mercado. Ahora, ¿cuáles son los criterios de certificación? Hay 255 puntos aproximadamente, esto puede haber variado en las últimas versiones, ¿ya? Y están identificadas como objetivos mayores o obligatorios los ítems menores, ¿ya? E ítems recomendados, ¿ya? Y traen colores. Los mayores obligatorios son de color rojo, son 42 y el agricultor, el productor debe cumplirlo en un 100%. No se puede fallar en ninguno de ellos. Si uno falla, obviamente te van a dar las medidas correctivas, pero si no lo puedes cumplir, no te certificas. Los ítems menores son de color amarillo, son aproximadamente 122 y exigen un cumplimiento de al menos el 95%. Es decir, yo tengo un 5% de rango donde yo puedo no cumplir, ¿ya? Y los ítems recomendados son verdes, son 91 y no tienen el porcentaje de exigencia, sino que es idealmente que el productor los pueda cumplir. Pero cada 2 años, como les digo, si las versiones se van actualizando, puede que ítems recomendados pasan a menores y ítems menores pasan a mayores, ¿ya? Y es por eso que eso va a ser de acuerdo va a ir siendo de acuerdo al mercado. Entonces, al final, lo importante de todo esto, de entender cuáles fueron los orígenes de las buenas prácticas, de entender cuáles son los protocolos que yo me puedo acoger para ello, según el mercado donde yo quiero exportar, todo lo que hay que hacer en una implementación para cumplir con los protocolos de buenas prácticas agrícolas es para esto, para lograr la certificación, ya es para lograr que una empresa o alguien me ponga el sello de Global Gap y le pueda decir yo a mis compradores, mire, yo tengo certificación, compré con tranquilidad mis productos porque son inocuos y son de calidad, ¿ya? Entonces, después de todo esto es para lograr esta dichosa certificación, ¿ya? Para eso sirve, bueno, y además que para poder nosotros ordenarnos dentro del predio y porque siempre es bueno hacer las cosas bien, trabajar ordenados, trabajar a conciencia y cuidar todo lo que nosotros tenemos dentro de nuestro predio y ser unos buenos profesionales. Para eso ustedes se están formando, ¿ya? Así que ahora los dejo para que hagan sus actividades. Cuídense.